Amados hermanos, muy buenos días, cordial saludo. Para mí un privilegio poder estar nuevamente con ustedes y poder así seguir compartiendo la palabra del Señor, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón o en mi corazón para tratar con ustedes, y quiero invitarles a que me acompañen a la segunda carta a los tesalonicenses. Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Entonces vamos a estar allí, vamos a estar, leyendo un poquito la escritura, vamos a estar aprendiendo algunas cosas de lo que el Señor puso en el corazón del apóstol Pablo para compartir con estos hermanos en Tesalónica, pero que muy seguramente también para nosotros va a ser de mucha, mucha edificación. Entonces, bueno, mis amados hermanos, vamos a orar y que el Señor nos guíe a través de su bendita y preciosa palabra. Muchas gracias, Señor, te damos por tu palabra puesta, Señor, en nuestras manos y también ahora que va a ser puesta en nuestros corazones. También pedimos de ti la dirección y la guía, que se cumplan tus propósitos. Por favor, edifícanos. Ayúdanos, Señor, a tener una clara escatología bíblica para que podamos, Señor, ser de bendición y así poder edificar tu iglesia y también advertir a aquellos que niegan, Señor, tu venida, tu segunda venida a la tierra. Advertir, Señor, sobre lo que vendrá sobre ellos. Yo te ruego, Padre, que nos ilumines el entendimiento y que sea tu Espíritu Santo quien nos dé la luz a nuestro entendimiento. Muchas gracias, Señor, y a ti la gloria por siempre. Amén. Bueno, mis amados, como ustedes lo pueden leer en varios comentarios de hombres que han estudiado a profundidad la palabra de Dios, de hombres que nos han edificado. Segunda carta a los tesalonicenses, escrita en el mismo año que fue escrita la primera carta, en el año 51 aproximadamente. Algunos dicen que es al final del 51, empezando el 52, pero bueno, en su mayoría está esta carta escrita en el año 51 después de Cristo, por supuesto. Entonces, muy cercanas quedaron estas dos cartas, muy cercanas, una tras otra, según lo que dicen también nuestros hermanos maestros de Biblia. Fue escrita desde Corinto. Recordemos que la primera carta fue escrita desde allí. Pablo hace referencia a Atenas y, bueno, más específicamente, otras versiones hacen énfasis en Corinto, y claro, allí estaba en este lugar, pues la iglesia en Corinto, y allí Pablo y este equipo se encontraban ubicados. Algunos también dicen que fue desde Éfeso, pero por el año y medio que el apóstol Pablo estuvo allí en Corinto con su equipo, parece ser, y como fueron tan seguidas estas cartas, pues se asume y se presume que fue escrita desde Corinto. Que sea más o que sea menos, pues, mis amados, creo que es algo importante para tener presente, pero no es relevante para que vayamos a entrar en discusión o de pronto que vayamos a menospreciar la enseñanza bíblica por el lugar de donde se escribió. Lo más importante, creo que es el mensaje que el apóstol Pablo quería entregar a estos hermanos allí en Tesalónica. Y creo que eso es lo esencial, eso es lo importante. Esta carta, como la vamos a estar observando y vamos a estar mirando en la escritura, la primera, se habló del rapto de iglesia. El apóstol Pablo hizo buen énfasis sobre la segunda venida del Señor Jesucristo. Parece ser que hubo malas interpretaciones, no se entendió bien el mensaje, se creó cierta confusión y también, mis amados, pues vemos allí que hubo falsos maestros que entraron allí y querían perturbar y estorbar y confundir a los hermanos con respecto a la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra.
Dice allí, para un avance informativo, mis amados, dice en el capítulo 2, versículo 2, que no os dejéis, bueno, más bien en el capítulo 1, para mirar bien el contexto. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que ese día el Señor está cerca. Ojos abiertos, oídos despiertos, mis amados. Una vez más, leo este pasaje porque es bien importante. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Bueno, mis amados, allí podemos ver que habrá influencia, ¿cierto? De diferentes maneras. Dice ni por espíritu, esto habla de personas con un espíritu engañoso, personas que desafortunadamente no enseñan la verdad, que estarán presentes o que hicieron influencia en los hermanos de Tesalónica. Dice ni por palabra, de pronto predicadores que hablaban, enseñaban que ya era inminente y ya estaba cerca, muy cerca, la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo quiere organizar esto, quiere dar una orientación al respecto y dice, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Carta. También escritos del apóstol Pablo, escritos por él, que de pronto personas en nombre del apóstol Pablo, cosa engañosa que hubiese sido, estaban escribiendo cosas que Pablo no había escrito y que estaban usando la autoridad de él para hacer tropezar y de pronto hacer que el pueblo se confundiera y se desentendiera acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. También en esto, mis amados, pues tengamos presente no solamente con la escatología bíblica, así es el obrar de estos falsos maestros, así es el obrar de aquellas personas que quieren entorpecer la obra del Señor, confundiendo, distrayendo de una manera, de otra, y aún poniendo palabras que la autoridad eclesial no ha puesto o no ha dicho esas palabras para confundir a la iglesia. Entonces allí, como nos dice la Escritura, no nos debemos dejar mover fácilmente, pero eso en su tiempo lo veremos con más amplitud, en su momento cuando nos dé la oportunidad del Señor de llegar allí a segunda de los Tesalonicenses. ¿Qué había pasado? Bueno, sí, había confusión, hubo confusión con la primera carta que este equipo escribió. Vemos también que algunos decían, bueno, si ya está cerca la venida de Cristo, ya esto se acaba, esto ya no es más sino esperar que regrese el Señor Jesucristo a la tierra para establecer su reino. Y se dedicaron a hacer nada, a ser ociosos, a estar de balde, a vivir de otros, esperando la segunda venida del Señor Jesucristo, porque según ellos ya estaba muy, muy cerca. El apóstol Pablo, en una forma enfática, como lo vamos a ver, radical y muy clara, da ánimo a la iglesia y endereza a aquellos que de pronto se estaban dejando mover fácilmente con estas corrientes, con esta mala interpretación, con este malentendido, y los orienta, les vuelve a llevar el camino, y también para aquellos que niegan la segunda venida del Señor Jesucristo, aquellos que en la parte escatológica desafortunadamente no tienen una claridad y confunden a la iglesia de Cristo, pues, y aquellos que desmienten que el Señor Jesucristo volverá, también les hace una severa advertencia de juicio para aquellos que niegan que el Señor Jesucristo regresará. Y bueno, da algunos consejos también de ya vivencia en la palabra del Señor para que estos hermanos persistieran y continuaran viviendo a Cristo allí en este lugar.
Entonces, también en esto, mis amados, debemos ser diligentes y tener presente, es importante, muy importante, la doctrina fundamental, es necesario tenerla muy clara, porque la Biblia, como ella misma lo dice, es de doble filo. Eh, en este sentido, que estoy compartiendo, la Biblia, si la tomamos en una forma que no es conforme a la verdad, pues vamos a hacerle decir a la Biblia cosas que ella no dice. Y es allí donde opera, desafortunadamente, nuestra humana sabiduría, y esa humana sabiduría llega a entorpecer y a pervertir la mente de aquellos que realmente quieren seguir y servir a Cristo. Entonces, cuidado, cuidado con la interpretación bíblica, debemos tener sumo cuidado y les animo para que con respecto a esto tengamos muy firme que el contexto reina cuando se habla de interpretación bíblica, el contexto reina y debemos tener muy presente si tomamos un pasaje, dentro de qué contexto se está hablando, dentro de qué contexto estamos hablando o está hablando este pasaje. Entonces eso debemos tenerlo presente, mis amados, y es algo que el apóstol Pablo hace buen énfasis aquí. Entonces, mis amados, pues aquí en el capítulo 1, el versículo 1, dice Pablo, Silvano y Timoteo, capítulo 1, 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses en Dios y Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El saludo habitual del apóstol Pablo y también quisiera compartirles que y como se muestra aquí claramente, mis amados hermanos, que quien escribe esta carta es Pablo, Silvano y Timoteo. Pero aquí en el capítulo 3, versículo 17, dice el apóstol Pablo, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía, así escribo. Entonces vemos en 3.17 que aquí ya en una forma más específica el apóstol Pablo es quien escribe, ¿cierto? Y quien tiene la autoridad de esta carta segunda de los tesalonicenses. Mis amados, Dios les bendiga. Estamos en introducción solamente y quisiera que nos siguieran acompañando para mirar y entrarnos en esta sabiduría del Señor para estar prestos y no ser engañados por esos falsos maestros que niegan la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra y lo que va a suceder antes de que esa segunda venida venga. Entonces yo le animo, y si de pronto usted no tiene esa esperanza, pues le animamos para que usted ponga su fe y su confianza en el Señor Jesucristo. Pueda estar también bien orientado usted de lo que son los eventos futuros y así poder llevar gloria a su nombre y tener paz en su corazón. Para nosotros, la iglesia, ánimo en el Señor, mis amados. No nos dejemos mover fácilmente por aquellos que quieren entorpecer y poner palo en la rueda para que el reino de los cielos no se siga extendiendo. Un abrazo fraterno a la distancia y muchas gracias por su atención. Bendecido día en Cristo Jesús.